en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y dice así la palabra de Dios nuestro Padre, y la leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Gloria a Dios. Título de este mensaje: la verdad sobre el Halloween. Podemos tomar asiento. Dios les bendiga. Y está escrito: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por lo tanto, en la medida que cada uno de nosotros escucha esta verdad, será libre en el nombre de Jesucristo. Libre en la mente, libre en la voluntad, libre en sus emociones, libre en su espíritu. Y a donde quiera que llegue el conocimiento de esta verdad, allí habrá libertad en el nombre de Jesucristo. Y los demonios salen y van a lo profundo de la mar en el nombre de Jesús. Hay libertad en esta mañana. Mañana de ayuno, mañana de victoria, mañana de gran bendición. Amados del Señor que están en este lugar, el Halloween es un festival que conjuga varias figuras muy famosas alrededor de varios países del mundo entero. Gatos negros, figuras fantasmales, brujas con escobas, niños que recorren las calles disfrazados pidiendo golosinas, jóvenes que van a fiestas también de disfraces, casas decoradas, entre comillas, de acuerdo a la ocasión. Para esa fecha, muchos visitan casas embrujadas, otros tocan a la puerta de las casas de sus vecinos en busca de dulces, otros van a discotecas, otros se quedan en casa viendo películas de terror, y hay otros que más osados van de manera especial en estas fechas a visitar cementerios, lugares de horror, o a jugar ciertos juegos peligrosos como lo son la tabla Ouija o consultar espíritus de muertos mediante espiritistas o médiums. Aparentemente, el Halloween pretende estimular a los niños y a los jóvenes a la alegría y al gozo. Para los comerciantes, la época del Halloween se ha convertido en una fuente de gran ganancia. Muchos de ellos venden disfraces, máscaras y cosas alusivas a esta fiesta de personajes siniestros o de ficción. Esto sin contar las ventas de dulces que son tan comunes para esa época del Halloween en el mes de octubre. En otros países como Estados Unidos se dedican granjas de más de 160 hectáreas para cultivar las calabazas que son tan representativas en esta fiesta y que les aportan más o menos $250,000 a estas personas que se dedican a cultivar estas calabazas. Por el lado del cine, Halloween ha desarrollado un sinnúmero de productores que se dedican a crear estas películas de terror. En un principio, las películas de terror eran de segunda clase o se consideraban producciones de relleno. Actualmente ocupan el segundo lugar en cuanto a entretenimiento se refiere, es decir, el 50% de películas que la gente consume son películas de horror. Esto sumado a los efectos especiales que cada día son mejores, son de alta calidad, lo que les permite a estos productores lograr con sus personajes el mayor realismo posible. En una reunión que se realizó en Las Vegas de las programadoras y las productores de cine,
demostraron que la mayor atracción artística que existe en la actualidad es hacia la producción de pornografía y de horror. Por tanto, Hollywood sigue produciendo películas que satisfacen el gusto de las personas hacia el ocultismo y lo demoníaco. ¿Cuál es el problema de todas estas cosas que encierra la festividad del Halloween? Que aunque quieren hacer ver que todo es pura diversión, detrás de esto se encuentran brujos que no están disfrazados y no están actuando. Que detrás de esto se encuentran satanistas que no están disfrazados y que no están actuando, sino que en realidad son satanistas. Detrás de todo esto que encierra el Halloween se encuentran ocultistas que no están disfrazados ni jugando a ser ocultistas, sino que en verdad son ocultistas. Detrás de toda esta parafernalia que es el Halloween se encuentra el diablo y sus demonios, que no están disfrazados y no están jugando a ser diablos, sino que en realidad son los que están detrás de todo este festival conocido como el Halloween. ¿Cuál es la prueba de que esto es verdad? La prueba de que esto es verdad son los eventos que año tras año ocurren para el 31 de octubre a la medianoche. Sucesos del cual se dan testimonio, sucesos del cual testifican aquellas personas que por la gracia de Dios fueron rescatadas de la potestad de las tinieblas y trasladadas al reino de la luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Personas que antes pertenecían a sectas satánicas o eran brujos, ocultistas o espiritistas. Mi participación en la adoración satánica comenzó cuando aún era un niño y era lo que se llama un adorador satánico por generación. Y lo que significa esto es que mi familia estaba envuelta en ello y la familia de mis padres también. Y mis recuerdos de la niñez, de lo que es Halloween y sus eventos, es que fue un tiempo de mucha oscuridad en mi niñez. Para mí era algo que yo no gozaba mucho. Glenn, ¿podrías contarnos algo de algún rito de Halloween en el que participaste cuando niño? Había otra niña envuelta conmigo en el ocultismo y su nombre era Becky. Y Becky era otra clase de niña y ella fue bendecida para hacer un sacrificio. Y yo fui bendecido para ser un sacerdote, mientras que ella fue bendecida y nació para hacer un sacrificio. La cuestión era de que nos encontrábamos en ese ritual casados, y estábamos casados con la bestia, y yo y ella estábamos casados y hubo mucho abuso sexual que se practicó allí y mucha sangre que fue derramada sobre nosotros uniéndonos de esta manera. ¿Cuándo es que los ritos de Halloween comienzan? ¿Y cuál es el propósito real de Halloween? Bueno, el tiempo del que me acuerdo mejor comenzó a finales de septiembre. Y yo y esta niña que había mencionado llamada Becky, el abuso era muy concentrado en ese tiempo. Fuimos llevados a varias piezas donde se nos sacaba la ropa. Pasamos las siguientes semanas en un pequeño cuarto donde se procedió a hacer varios ritos con la matanza de muchos animales. Le llamaban a Lucifer y su espíritu para que venga a hacer posesión de mí, para que sea bendecido y pueda tomar la posesión de sacerdote en un tiempo determinado. Bueno, ahora la noche de Halloween, una vez más nos pusieron en la parte trasera de un vehículo y otra vez salimos a un lugar que por el tiempo de recorrido me pareció bastante lejos y finalmente paramos. Le tomaron a la niña y me dejaron solo en el vehículo. Yo pude escuchar mucho ruido que ocurría afuera.
personas que gritaban y se quejaban y murmuraban, pareciendo que recitaban frases, y yo sabía en mi mente que se trataba de un cierto rito porque lo había escuchado muchas veces antes y era muy común ver a personas caer en el suelo vomitando y convulsionándose durante el rito con la presencia de varios espíritus demoníacos que estaban alrededor. Y finalmente una señora vino al vehículo y me dijo que era tiempo de ir, y yo pude ver que había muchas personas alrededor. Algunas de ellas estaban vestidas de ropas oscuras, con capas sobre sus cabezas, y me tomaron y me llevaron a este altar de piedra. Y yo recuerdo ver a esta niña y ella estaba sobre ese altar. Bueno, al principio no sabía lo que estaba pasando porque ellos usaban el altar para muchas cosas. Podría haber sido un sacrificio, un animal o un abuso sexual del sacerdote sobre ella. No sé, era una cosa difícil de saber por seguro. Finalmente me llevaron hacia el altar y yo pude ver que le habían atado los pies, le habían separado los pies y atado a las puntas del altar, y le habían tomado los brazos que estaban así y también los habían atado al altar, que tenía unos pequeños ganchos como para atarlos, y ella estaba completamente blanca. Y yo recuerdo verla allí y estaba muy pálida, estaba muy blanca, y recuerdo ver que le habían cortado en las plantas de los pies y también en los brazos, y ellos juntaban la sangre que salía de estas áreas y lo ponían en unas copas y los pasaban a diferentes personas que participaban en tomar su sangre. Entonces el sacerdote tomó el cuchillo de sacrificio y lo tomó y puso mi mano alrededor de él y me forzó a clavarlo en su pecho. Así que cuando yo pienso en Halloween, tú sabes, en el tiempo que esto pasó, esto era el clímax del evento. La noche de Halloween, cuando mataron a esta inocente niña, esto es lo que sucede cada Halloween. Esto no fue meramente un evento que ocurre una vez, sino que hay niños en todo el mundo que pierden su vida durante la noche de Halloween. Y a la vez nosotros, como sociedad, salimos a celebrarlo casa por casa y pedimos golosinas y es una fiesta para nosotros, y pienso que es irónico como un grupo de personas piensan que es entretenido, mientras que otro grupo está tomando la vida de un ser humano y parece que existe esta pared entre lo que realmente está pasando y lo que la gente piensa que está pasando. Entre lo que realmente sucede con el Halloween y lo que la mayoría piensa que es el Halloween. Vamos a ver las cosas como en realidad lo son y vamos a entender los efectos y el resultado de una celebración como esta. Resultados a corto, mediano y largo plazo en la mente de los niños, en la mente de los jóvenes y en la sociedad en general. Podemos tomar asiento, amados. Lo que el enemigo ha logrado y que nosotros debemos a partir de hoy trabajar, y como el Señor nos lo decía, batallar en contra de esto, es la mentalidad que el diablo ha formado en la mayoría de los niños que hoy son adultos, porque hace muchos años celebraron el Halloween, en la mayoría de jóvenes que fueron niños y que hoy celebran el Halloween, o en nuestros niños que mañana serán adultos, mañana serán jóvenes. ¿Cuál es la mentalidad que el enemigo está fomentando a través del Halloween? Es una inclinación hacia lo oculto, es familiarizar al niño y a la sociedad con temas del ocultismo para que se haga más fácil que las personas terminen involucradas a cualquier edad en lo que se refiere a la brujería, al satanismo y al ocultismo. Nosotros como Iglesia del Señor debemos levantarnos contra una agenda satánica, una agenda ocultista que ha puesto como principal objetivo
como principal blanco de ataque a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Nosotros no podemos ignorar que estos grupos se han reunido, han realizado congresos, y esto es algo que yo les puedo compartir a ustedes y que ustedes mismos pueden conocer, porque como esta persona, hay gente que ha salido de esos lugares y que hoy da testimonio de cómo se reúnen en congresos mundiales para definir su agenda de trabajo y determinaron que ya no se van a centrar en los adultos, sino en los niños y en los jóvenes, porque ellos son a la final los que construyen el mundo mañana. Y nosotros podemos darnos cuenta cómo el diablo, que el Señor Jesús lo reprenda, definitivamente, como está escrito en la palabra, ha descendido con gran ira contra los habitantes de la tierra. Y como el Señor Jesucristo lo dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero escrito está que el Señor ha venido para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Además de esto, con Halloween, el diablo ha logrado que los padres de muchas ciudades del mundo le sacrifiquen sus hijos. Por esto es que la medianoche del 31 de octubre, literalmente, matan niños en honor a Satanás, porque espiritualmente es lo que sucede en el mundo entero con cada niño disfrazado. Están sacrificando, consagrando y entregándole los niños y las personas que a sí mismas se disfrazan a Satanás. Es un sacrificio y una ofrenda al diablo. Por esto nosotros debemos abrir nuestro corazón al conocimiento de la verdad acerca del Halloween. Y un significado del Halloween, una definición celta, y ya vamos a hablar del origen del Halloween, una definición celta del Halloween es: hoy entrego mi alma. Esta es un significado celta de la festividad del Halloween. El nombre de Halloween como tal, Halloween, viene de una palabra inglesa y escocesa muy conocida que es All Hallows Evening. All Hallows Evening significa Noche de Todos los Santos. Halloween tiene muchos nombres en la actualidad. Se conoce como la Noche de Brujas, Noche de Difuntos, Día de Muertos o el Día de los Niños, y esto para hacer creer que es una celebración inofensiva. Por eso se le ponen estos nombres, el Día de los Niños, para a los más incautos engañarlos y hacerles pensar que no hay nada malo detrás del Halloween. Con este seminario estamos quitando las máscaras, estamos quitando el disfraz y mostrando la realidad. Pero además, en el nombre de Jesús, hoy cae el velo mágico, la venda mágica y toda ceguera que el Dios de este siglo había puesto en el corazón de los niños y en el corazón de los incrédulos para que no les resplandeciese la luz del Evangelio de Jesucristo. Y hoy hay libertad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esta celebración no fue conocida en nuestro continente, estamos hablando del continente americano. Esta celebración del Halloween solo fue conocida en el continente americano hasta el año 1800, cuando inmigrantes de Europa, de Francia, del norte de Francia, de Gran Bretaña y de Irlanda llegaron a los Estados Unidos y trajeron consigo esta tradición que era propia de estos pueblos nórdicos de Europa, como lo son Irlanda, Gran Bretaña y norte de Francia. Estas naciones son las dueñas originales de esta tradición, cuyo origen es la festividad celta llamada Samhain. El Samhain o el Samain era una celebración pagana para celebrar el inicio del invierno.
La fecha de esta celebración es más o menos 300 años antes de Cristo, cuando estas tribus celtas habitaron las islas británicas, Escandinavia y Europa occidental, dirigidos por su gobierno controlado por una sociedad sacerdotal llamada druidas. Los druidas eran los jefes en la cultura celta. Ellos eran los que controlaban el gobierno de estos lugares del mundo, celebrando ritos paganos. Para el que ignora el significado del paganismo, de lo que es pagano, el término pagano se usa para designar el culto a los dioses y a los ídolos y por lo tanto a los demonios. Porque escrito está que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Cuando en la palabra encontramos esta enseñanza, se refiere a los gentiles, personas que no son judías. Propiamente el apóstol Pablo se refería a romanos y griegos, personas de estas culturas que sacrificaban a sus dioses. Pero Pablo nos enseña por el Espíritu Santo que todo lo que se hace en honor a un dios, en realidad se hace en honor a los demonios. Entonces, si esta fiesta pagana, en honor a un dios de los celtas, esta fiesta pagana, en honor a un dios celta de la muerte llamado Samhain o Samain, era en realidad una fiesta en honor a los demonios. Todo lo que se hace para un ídolo, todo lo que se hace para un dios, en realidad, Dios con D minúscula, en realidad se está haciendo para los demonios. ¿Quiénes eran los druidas? Los druidas eran brujos. Usted mismo puede investigar y consultar que esta información es veraz y está comprobada por enciclopedias británicas, que nos dicen que los druidas, jefes de la cultura celta que habitaba estos países, eran brujos que alababan y servían al dios de la muerte llamado Samain o Samhain. Estas personas controlaban la vida de los habitantes de estas ciudades por medio del mecanismo del terror, a través de supersticiones y leyendas. Utilizaban un calendario lunar para dividir los meses del año, las estaciones. Los meses oscuros de invierno y los meses claros del verano constituían el año lunar de los druidas y por lo tanto de las culturas celtas. Ellos dividían el año en dos partes: 6 meses del invierno y 6 meses del verano. Los 6 meses de invierno eran conocidos como los días oscuros y los del verano como los días claros. En la noche de luna llena más próxima al 1 de noviembre, los celtas celebraban la fiesta del final de verano, o Samhain o Samain. Según lo que ellos creían, en esta fiesta, al culminar los meses claros del verano, se abría un velo entre el mundo humano y el sobrenatural. Estamos viendo las raíces del Halloween, donde espíritus buenos y malos salían al mundo material. Estos espíritus vagaban por la tierra, y como ellos pensaban que las almas de los muertos regresarían, ellos esperaban que volvieran a sus casas, a sus lugares de origen. Entonces las familias sacaban comida y bebida para sus invitados, sus visitantes fantasmales, estos espíritus de muertos, con la esperanza de apaciguarlos, porque los druidas les enseñaban que ellos venían para su mal, para su destrucción. Entonces ponían ofrendas de comida y de bebida. Además ensuciaban sus casas y las untaban de cosas malolientes, las rodeaban con huesos y con cráneos humanos, con figuras de muertos, para que los espíritus se alejaran de estos lugares y no entraran a sus hogares para dañarles. De modo que la celebración actual del Halloween, bajo este nombre, perpetúa estos antiguos rituales, año tras año. Hay personas que ya no colocan cráneos humanos
pero sí las figuras de las calaveras, los dibujos de las calaveras, figuras fantasmales, fantasmas, huesos de muertos en dibujos o en bombas, en cualquier tipo de decoración, entre comillas, que se ofrece para esta época. Con esto lo único que se hace es perpetuar estos rituales. Cuando los niños se disfrazan, aún peor, ellos toman la posición de estas figuras fantasmales o espíritus de muertos que, según la creencia, iban a los hogares a visitar de nuevo sus casas. Por eso vemos que la tradición del Halloween enseña a los niños disfrazados a ir de casa en casa a pedir dulces o travesura. Si no hay un dulce para el niño, entonces el niño incauto ofrece una travesura. El niño entonces está tomando la posición de estos espíritus que visitaban los hogares, que al no encontrar ofrendas de alimento y de bebida, hacían daño a los habitantes de estas casas. Además, cuando los niños en esta fiesta reciben dulces o hacen estos tratos, estos cambios, intercambios de dulces entre los vecinos a los que van a pedirles, ellos están participando de un ritual y espiritualmente ellos hacen un intercambio, ellos están participando en un ritual donde el único que se exalta es la muerte. Por eso vemos que Halloween es oscuro, Halloween es lúgubre, Halloween es tinieblas, Halloween no es luz, Halloween no es vida, Halloween es muerte, porque el único dios que celebraban los celtas en esta festividad era Samaín, el dios de la muerte, al terminar el verano y comenzar los meses oscuros del invierno. Además, cuando la gente creía que la barrera de lo sobrenatural desaparecía y los espíritus podían pasar de un lado al otro, entonces ellos creían que contaban con la posibilidad de entrar fácilmente al mundo de los espíritus y averiguar sobre el futuro. Por esto era muy común rituales de adivinación y de espiritismo o consulta a los muertos. Actualmente sucede de la misma manera. Otra característica era el desorden, el desenfreno, la borrachera, la pérdida de inhibiciones. Para esta fecha los valores tradicionales se descartaban y la moralidad o el concepto de valores y morales se invertía. Entonces lo que estaba prohibido se permitía y lo permitido se prohibía. Si usted mira el espíritu del Halloween o la esencia del Halloween, hoy en día es la misma. A los jóvenes se les vende la idea del Halloween con fiestas en discotecas, fiestas de drogas, fiestas de borrachera, fiestas de desenfreno. Y a los niños se les vende la idea del Halloween por medio de un tiempo de diversión. Vemos que el espíritu que opera es exactamente el mismo. Si alguien dice, hace más de 2000 años, porque la fiesta originalmente del Halloween comenzó 300 años antes de Cristo, y hoy estamos en el 2013, es muy antigua esta fiesta. ¿Cómo es posible que algo tan viejo sobreviva, una tradición tan antigua sobreviva? Y mayor aún, ¿cómo es posible que una tradición de por allá, de Europa, del otro continente, pueda sobrevivir en nuestro mundo, en nuestro continente, hasta la actualidad? Esta tradición fue preservada sorprendentemente por los cristianos de la Iglesia de Roma. Y por esto es que el Señor nos da a nosotros esta bendición de estar en este lugar, porque somos la luz del mundo. Pero una ciudad, una luz no se esconde, la luz tiene que ponerse en alto para que todos lo vean. Y aquí nosotros entendemos la profunda responsabilidad que tenemos como iglesia al descubrir que fue precisamente la Iglesia de Roma la encargada de perpetuar esta tradición. ¿Cómo lo hizo? El emperador Constantino
en su decreto famoso de Milán, el decreto que le permitió a todas las personas de su imperio convertirse al cristianismo, porque decretó que la religión oficial del Imperio Romano era el cristianismo. Por allá, por el 300 después de Cristo. En esta época, muchos ritos paganos, ya expliqué lo que significa pagano, culto a los dioses, por ende culto a los demonios, muchos ritos paganos de Roma. Roma fue una cultura completamente pagana e idólatra. Muchos de sus ritos se introdujeron a la religión oficial del Imperio Romano, que era el cristianismo, por el decreto de Constantino. Se introdujeron dentro del cristianismo para tratar de ganar personas paganas. Para esa época las personas paganas comenzaron a retirarse hacia los montes porque vieron que el cristianismo se convirtió en la religión oficial. Y para no perderlos a ellos, y como muchas de sus festividades eran tan famosas y tan arraigadas, entonces el cristianismo de aquella época en Roma aceptó, cambiando ciertos nombres, algunas de estas festividades. Una de esas festividades en Roma era el Festival de Lemurias. El Festival de Lemurias se celebraba el 13 de mayo. El Festival de Lemurias era donde los espíritus de los muertos salían y asustaban a las personas, algo muy similar al Samhain de los celtas. Nos damos cuenta que el demonio es el mismo. En Roma y en las islas británicas operó el mismo espíritu de engaño, el mismo espíritu de error. El 13 de mayo en Roma celebraban el Lemurias, donde los espíritus de los muertos salían y asustaban a las personas. Para reprimir estos ataques de los muertos, los romanos iban a las tumbas de los muertos y vertían leche en las tumbas y dejaban pasteles en las tumbas y se los ofrecían a estos muertos. La Iglesia de Roma adoptó el Festival de Lemurias en el 609 después de Cristo y convirtió el 13 de mayo en el Día de Todos los Santos. Para la Iglesia cristiana en Roma en el 609, el 13 de mayo se convirtió en el día para honrar los muertos cristianos más sagrados. El Día de Todos los Santos, definida por la Enciclopedia Católica, dice que es una fiesta para honrar a todos los santos, conocidos y desconocidos. A finales del siglo II, los cristianos que supuestamente empezaron a honrar a los que habían sufrido el martirio de la fe, creyendo que ellos ya estaban con Cristo en el cielo, comenzaron a pedirle a estos muertos que intercedieran por ellos, y año tras año comenzó una conmemoración anual el 13 de mayo, cuando el Papa Bonifacio IV consagró a la Virgen María y a los mártires el Panteón, que es el templo romano dedicado a los dioses. El 13 de mayo del 609, el Papa Bonifacio consagró el Panteón romano a María y a los mártires. Por lo tanto, los santos de la religión de Roma pasaron a ocupar el lugar de los dioses romanos. Y así comenzó el diablo a maquinar cómo mantener hasta el día de hoy esta celebración. Los líderes cristianos tomaron esta decisión y dieron a Halloween una connotación cristiana. Por eso al principio les expliqué que Halloween viene de una palabra inglesa que significa All Hallows Evening, o Noche de Todos los Santos. Ellos entonces cambiaron el Día de Todos los Santos, All Hallows Day, al 1 de noviembre. Por eso, en un calendario católico, el 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos para minimizar el pagano Samaín o Samhain, que se celebra el 31 de octubre, conocido como
la noche de todos los santos o víspera de todos los santos. Es decir, que para la mayor parte del mundo occidental, Halloween es conocido como una festividad de connotación cristiana, porque su nombre significa víspera del Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, o la noche de todos los santos. Los santos para ellos representan los muertos mártires de la religión romana. ¿Cuándo cambiaron la fecha? Al mes de noviembre, al 1 de noviembre, para convertir el 31 en una fiesta cristiana. Esto se dio bajo el pontificado de Gregorio III, quien consagró en Roma una capilla a todos los santos y mandó que se les honrara el 1 de noviembre. Esto porque en Inglaterra se celebraba el Samhain. Y cuando la religión romana se expande hacia el norte de Europa y se encuentra con que en Inglaterra los celtas practicaban esta festividad pagana, entonces ellos, la misma táctica, tratar de ganar a los paganos, cambiando los nombres de las festividades, cristianizándolas entre comillas, entonces convirtieron el 1 de noviembre en el Día de Todos los Santos para dar lugar a la celebración del Halloween, que de Samhain o Samhain pasó a convertirse en la víspera del Día de Todos los Santos. Así dice la Nueva Enciclopedia Católica. Los irlandeses solían destinar el primer día del mes a fiestas importantes. Y como el 1 de noviembre era también el comienzo del invierno celta, sería una fecha apropiada para una festividad dedicada a todos los santos. Y es en el año del 835 después de Cristo que el Papa Gregorio IV convierte esto en una festividad universal. La Iglesia de Roma hace un gran daño a toda la humanidad actual, la sociedad que se desarrolla después. El gran daño es tratar de cristianizar fiestas a los demonios para ganar a la gente que las celebraba, en vez de decirles la verdad acerca de sus celebraciones paganas. Por esto hoy se nos dice la verdad. No estamos haciendo o programando en la iglesia una reunión especial para los niños en octubre, para que los padres vengan y traigan a sus niños en lugar de llevárselos por allá a comer y a pedir dulces en otros lugares, porque no vamos a cometer el mismo error que cometió la iglesia en Roma, tratar de cambiar o sustituir una cosa por otra. Cuando el Señor Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, se trata firmemente de desarraigar, de cortar de raíz esta tradición demoníaca, no de reemplazarla, porque no nos va a hacer falta y a nuestros niños no les va a hacer falta, a nuestros jóvenes no les va a hacer falta y en nuestras familias no hará falta ningún culto a los demonios, ninguna fiesta a los demonios que tenga un disfraz de diversión. Mientras que los que sí saben de qué se trata están matando gente en otros lugares. Y por eso dice la palabra que no debemos hacernos partícipes de pecados ajenos. Porque tal vez hay personas acá que en algún momento de nuestra ignorancia participamos del Halloween, pues ignorantemente participamos de un pecado ajeno, participamos en el sacrificio de niños a Satanás, participamos de culto a los demonios, participamos de rituales satanistas y ocultistas, y por eso debimos habernos arrepentido. Y si alguien no lo ha hecho, hoy es la oportunidad para limpiarnos de ese pecado y limpiar a nuestros niños de esa contaminación de carne y de espíritu. Entonces, nuestra posición será la de desarraigar. ¿Cuántos dicen amén? La de cortar y la de quitar. Ya que el Samhain
caía la noche del 31 de octubre, esto nos tiene que quedar muy claro, antes del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Al 31 de octubre comenzaron a llamarlo la Noche de Todos los Santos, o por sus palabras en inglés, All Hallows Evening. Esto luego, nosotros conocemos que el inglés usa muchas contracciones en sus palabras, que significan lo mismo, se redujo al All Hallows Even, y finalmente a lo que hoy conocemos como el Halloween. Después, la iglesia, para asegurarse, la iglesia en Roma dio un paso más, agregando un día de fiesta, no solo para honrar a todos los santos, sino a los cristianos comunes, y por eso el 2 de noviembre se convirtió en el Día de los Muertos, una fiesta aprobada por la iglesia para honrar a los que partían. 3 celebraciones juntas para honrar a los muertos. El 31 como la Noche de Todos los Muertos, el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre como el Día de los Muertos. En el siglo XI, monjes de Francia fijaron el 2 de noviembre como el Día de los Difuntos para elevar plegarias, para pedir ayuda para las almas de los que estaban en el purgatorio a fin de que alcanzaran la gloria. La Nueva Enciclopedia Católica dice: en la Edad Media existía la creencia popular de que las almas del purgatorio podían aparecerse ese día en la forma de fuegos fatuos, brujas y sapos. Esto es muy importante para el Halloween, porque allí queda ligada de nuevo Halloween con las almas de los muertos y lo sobrenatural. Así se sentaron las bases para el Halloween, para que fuera preservado hasta el día de hoy. Entonces, queda claro que el Halloween solo festeja la muerte. La oscuridad y las tinieblas. La muerte es el motivo del Halloween, es su inspiración y es la que lo sustenta hasta hoy. Lo que fue en un principio acerca de esta celebración sigue hoy. Y ustedes deben saber que hay 8 celebraciones principales en cuanto al satanismo se refiere. Hay 8 fiestas satánicas y la más alta de todas se celebra el 31 de octubre, porque los satanistas el 31 de octubre celebran lo que para ellos es el Año Nuevo Satánico o la fiesta del cumpleaños de Satanás, que el Señor lo reprenda. Varias declaraciones y testimonios de muchos ex-satanistas y aún brujos practicantes, como por ejemplo una bruja en Kent, Inglaterra, dice que el Halloween es la fiesta en la que la persona llega a ser otra. Para los ocultistas y los satanistas, los ritos de Halloween comienzan a finales de septiembre. Comienzan porque ellos se preparan un mes antes, con ayunos satánicos, con vigilias satánicas, porque los satanistas, que son, para que los niños sepan, adoradores de Satanás, ellos rinden culto a todo lo que es el diablo, que el Señor nos explicó quién era el diablo. El diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, un ángel caído. Estos satanistas festejan rituales y los ocultistas a finales de septiembre, con matanzas de animales e invocaciones a Satanás. Y hay confirmados casos de mujeres jóvenes que conciben, quedan en embarazo con el fin de procrear niños que nazcan el 31 de octubre con el fin de sacrificarlos a Satanás. Un hombre llamado César Vidal, autor del Diccionario de Sectas y Ocultismos, escribe: en algunos casos de satanismo se opera una inversión del orden sagrado ortodoxo, es decir, ellos invierten todo lo que nosotros hacemos en adoración a Dios, ellos lo invierten para hacerlo
al hacerlo para el diablo. Por eso ellos realizan misas negras, cultos de profanación. Escuchábamos en el testimonio que ellos tienen altares también, pero todo lo usan al contrario, para profanar, para hacer todo lo contrario a lo que Dios es. Dios es vida, el Señor Jesucristo es luz, por lo tanto ellos todo lo invierten y el diablo se los comunica: tinieblas, muerte, destrucción. Esto sucede en el mes de octubre con razón de las festividades del Halloween. En otras también se recurre al mimetismo de ritos primitivos o religiones precristianas. ¿Qué es esto? Ellos vuelven a realizar los mismos ritos como los hacían antes. Se van a los bosques, a los lugares apartados del casco urbano, allá donde hay poca presencia de personal público que pueda controlar o vigilar estas situaciones. Y allá en los bosques comienzan a realizar ritos como lo hacían los druidas celtas: adoración a la naturaleza, adoración a los árboles, adoración a la madre naturaleza. Allá comienzan a recrear de nuevo todos estos ritos, especialmente los druidas, que son los brujos de la religión celta. En Inglaterra, en Irlanda, los druidas y los celtas existen actualmente. Son una clase dentro de la brujería, la hechicería y el ocultismo que se practica en estas regiones. Adicionalmente, en este diccionario de sectas y ocultismos, el autor de este diccionario resalta lo preocupante del auge del satanismo y de cómo disfruta de privilegios a través de ciertos medios de irradiación social, como ya los conocemos: la música, la televisión, el internet, el cine. Todos estos propagan una cultura del oculto, de lo macabro, y vemos el gusto que se incrementa en la actualidad en niños, en jóvenes y aún en los padres de familia por todo esto que tiene que ver con el ocultismo. Fue noticia hace poco cómo una academia en Estados Unidos abrió sus puertas, una academia de brujería, donde las personas van y estudian y les dan su cartón y los hacen brujos, igual como la película de Harry Potter lo muestra a los niños. Una escuela de brujería y de ocultismo. Vemos entonces el efecto que esto poco a poco ha logrado en las conciencias y en el corazón de las personas en la sociedad. Además, no debemos ignorar que los satanistas reclutan jóvenes para sus sectas y lo hacen en sus fiestas, en sus discotecas, cuando organizan estas fiestas de drogas, estas fiestas de licor, y comienzan a involucrar a los muchachos en los ritos satánicos. Es muy común ver y conocer de testimonios de jóvenes que han practicado tabla ouija o consulta de muertos por medio de ciertos rituales que hacen para invocar y consultar y preguntar a espíritus de muertos, de donde se han tenido testimonios de posesiones demoníacas, de jóvenes que después de esto se han suicidado, o de jóvenes que participando en esto han perdido la cabeza, han terminado en cuadros de demencia. Y es muy común, se ve hoy por hoy. Además de esto, centenares de reportes de cadáveres o cuerpos desmembrados y mutilados de animales que se recogen en los cascos urbanos de las ciudades. Es un hecho que nosotros debemos ver por lo que realmente significa, y es el inicio de algunas personas en el satanismo. Ellos no comienzan practicando el ritual del sacrificio de una persona, comienzan por sacrificar animales como gatos y perros. Y muchos de los que han participado en torturas de animales dan testimonio de cómo, después de practicar tortura y mutilación de animales, les es mucho más fácil pasar a asesinar o hacerle esto a una persona. Además, es muy conocido que la práctica de la tortura de animales es el preludio de los asesinos en serie. Muchos autores de crímenes espeluznantes han confesado que comenzaron su carrera delictiva por abusar de los animales. Y un ex satanista confesó que cuando se traspasa la barrera de sacrificar un animal, se adquiere cierta sed de sangre. Por esto es que al Halloween todo lo que lo identifica, toda la simbología presente,
tiene una connotación netamente ocultista, satanista. Por esto es que no debemos permitir que nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestras casas formen parte de esto. Y que el Señor nos ayude para lograr una victoria tal que podamos librar aún a nuestra ciudad, librar a nuestra nación, porque hay países del mundo entero donde no se celebra Halloween. Hay países donde no se celebra Halloween. ¿En qué países se celebra Halloween? En todos los países influenciados por la corriente americana, norteamericana, porque el Halloween llegó a América por medio de Estados Unidos. Vamos entonces a mirar en esta hora la simbología del Halloween, la simbología presente en el Halloween, todo lo que identifica al Halloween y lo que esto significa. Comenzamos con lo más representativo, los disfraces y las máscaras. Los disfraces y las máscaras proceden de la costumbre druida de llevar a los celtas a usar en sus ceremonias cabezas y pieles de animales para adquirir la fuerza del animal que representaban. Por otra parte, el ritual consistía en hacer todo lo posible por no enojar a los espíritus de los muertos que visitaban las casas. Recordemos, un niño disfrazado toma la posición del espíritu del muerto que visitaba la casa. Además, tal vez alguien pueda decir, pero hay disfraces muy ingenuos, muy inocentes como el de una mariposa, como el de una abeja. Yo no voy a disfrazar a mi hijo de Drácula, o yo no voy a disfrazar a mi hija de bruja, la voy a disfrazar de mariposa. Yo no creo que tenga nada de malo. Pues hermano, la Biblia dice en 2 de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 14, escuche lo que dice 2 de Corintios 11, 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El disfraz representa una mentira, es pretender ser algo que no soy. El padre de la mentira, Jesucristo lo dijo, es Satanás, el padre de mentira. Además, Jesucristo dijo, Él es mentiroso. Él es mentiroso. La cultura del disfraz es una cultura de engaño, es una cultura de mentira. Y aunque sea de ángel, por formar parte de esta festividad que es en honor a Satanás y a la muerte, nosotros ni de abeja, ni de ángel, ni de ninguna figura tierna como un conejo o cualquier otra cosa debemos prestar a nuestros niños para este tipo de cosas. Esta celebración es totalmente una inspiración satánica. El creador es Satanás y todo el que participa de esto, como participe, se hace partícipe de estas obras del diablo. Y comenzamos este tiempo con la palabra de Dios que dice, y no participéis, es un mandamiento divino, y no participéis de las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Luego tenemos el dulce o travesura, lo que los niños popularmente dicen, tricky, tricky, Halloween. Esta palabra, tricky, tricky, viene del inglés que significa truco o trato, es decir, o me das un dulce, como dice la canción, o me das un dulce o te rompo la nariz. Así dice la frase, porque la connotación detrás de esto era que los druidas en la noche del 31 se iban hacia las casas de todos los celtas a pedirles una ofrenda. Si no les daban la ofrenda, ellos proferían una maldición sobre las casas de los que no les dieran esa ofrenda. Esto es lo que hoy por hoy hacen los niños. No solamente toman la posición de los espíritus de los muertos, sino que además toman la posición de los antiguos druidas en la tradición irlandesa, en la que un hombre conducía una procesión
para recoger contribuciones de los labradores. De lo contrario, los cultivos de ellos quedarían malditos por los demonios. Esto significa salir a pedir dulces en la noche del Halloween. Luego tenemos la famosa calabaza. Los druidas llevaban consigo un nabo ahuecado, es decir, lo ahuecaban y esculpían un rostro en este nabo y le introducían una vela o una lumbre, un candelero. Esto representaba el espíritu demoníaco del cual dependían estos brujos para obtener poder y conocimiento. Este nabo encendido también les servía de vela que usaban para ir por los caminos como una linterna para ir de casa en casa. Ellos creían que dicho espíritu habitaría en los nabos y los ayudaría con sus hechizos que proferían sobre los hogares y las vidas de aquellos que se rehusaban a dar sus contribuciones. ¿Cómo se convierte de nabo a calabaza? Cuando la tradición llega a Norteamérica, Norteamérica no poseía estos nabos, pero en Norteamérica sí había la calabaza. La calabaza era lo más parecido al nabo que usaban en Irlanda. Entonces tomaron la calabaza, la ahuecaron y también tallaron rostro en este vegetal, en este calabazo. Al llevar una calabaza a los hogares, las personas están llevando un objeto familiar y están abriendo las puertas de sus casas a los demonios, porque el calabazo ahuecado representa un espíritu, un demonio familiar. Por eso es importante sacar todas estas cosas que tal vez se tengan guardadas en los hogares y por ningún motivo obtener, adquirir o comprar estas figuras representativas del Halloween. Por otro lado, el espíritu que habitaba en la calabaza se llamaba Jack. Este espíritu correspondía a una tradición de los irlandeses inmigrantes del siglo XIX, quienes enseñaban que Jack era un hombre que murió y para su alma no se halló lugar ni en el cielo ni en el infierno, porque era tan malvado que no podía estar ni siquiera en el infierno, y fue condenado a vagar por la tierra, como un espanto, como un alma en pena que llaman. Jack entonces metió un carbón encendido dentro de un nabo hueco para alumbrarse en el camino por la noche. Este talismán que usaba Jack simboliza un alma condenada. Eso simboliza también la calabaza, un alma condenada. Luego tenemos los colores naranja y negro representativos del Halloween, que se remontan a creencias ocultistas. Están ligados a misas conmemorativas por los difuntos que se celebran en noviembre. ¿Por qué naranjas? Porque en ciertos lugares se fabricaban velas con cera de abeja, sin blanquear, que daban un tono naranja, y se usaban en estas ceremonias, quienes ponían a su vez sobre los féretros ceremoniales una tela negra. ¿Qué representa entonces el naranja y el negro? Muerte y una conmemoración a los espíritus de los muertos. Por otro lado tenemos la media luna, típica del Halloween, que representa la magia. Los murciélagos y las lechuzas están asociados con la creencia de la comunicación con los muertos y el espiritismo. Los fantasmas y los duendes, mensajeros especiales para transitar entre los paganos, es decir, eran demonios. Los duendes son demonios, las hadas son demonios. Los gatos negros simbolizan la reencarnación de los muertos. El pentagrama encerrado en un círculo representa invocación de demonios. La bruja con la escoba representa brujería y proyección astral. Los esqueletos representan la muerte y la destrucción. Y las golosinas del Halloween tenían objetos dentro que servían para la adivinación, por lo tanto representan figuras que se usaban para adivinar el futuro. ¿Cuál debe ser nuestra posición? Yo quiero que prestemos atención al segundo aparte del testimonio que ya vimos
al principio de este seminario. Glenn, tú has sido cristiano ahora por bastante tiempo. ¿Cuál es tu reacción respecto a personas que festejan Halloween? Cuando el tiempo de Halloween llega a principios de octubre y uno entra en los negocios y encuentra los disfraces y ves de cómo la madre y la hija están allí y la madre le pone sombrero de bruja en la cabeza y el niño contento porque recibe la máscara del diablo y uno ve las golosinas y se ve las calabazas y se ve la gente decorando sus casas con esqueletos y todos los símbolos de muerte. ¿Sabes? Solo sirve para traer a mi memoria recuerdos horrorosos, memorias de muerte, memorias de niños que son tan abusados, que son arrancados de todo, de su carácter, todo en nombre de Satanás. Si una persona puede realmente parar la próxima vez que entra a un negocio y darse cuenta de que hay niños que van a perder su vida, porque hay personas que llevan esto a un paso más allá. Hay personas allá afuera que no celebran Halloween con golosinas. Esto es un feriado religioso para ellos. Esto es algo que es santo y sagrado y ellos están tomando la vida inocente de personas. Yo no puedo decir que te vayas y te goces en la noche de Halloween y no importa si estás participando en Halloween, aunque no seas satanista y lo haces solo por diversión. No, porque estos satanistas usan esto como una excusa. Glenn, tú has dicho que Halloween es una religión satánica. ¿Qué es lo que piensas cuando ves que iglesias y cristianos celebran Halloween? Me enferma que la iglesia de Jesucristo acepte esta cosa que es tan demoníaca y horrible en este mundo. Cristianos deberían ser aquellos que se opongan a esto. Los cristianos son los que deberían decir estas cosas terribles están pasando y queremos oponernos. Las iglesias no deberían tener estas fiestas de Halloween. Deberían juntarse como hermanos y hermanas en Cristo, orando por la liberación de estas fuerzas, orando por estos niños, para que Dios pueda guardar sus vidas, que de alguna manera Dios pueda intervenir y salvar a estos niños. Amén. Dice el Señor, mas vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nuestra posición como sal es la de preservar, es la de impedir que esto se propague, no la de promocionar, no la de permitir que esto se siga haciendo. Por lo tanto, en primer lugar, nuestra posición es y debe ser la de no participar del Halloween. Como dice Efesios 5:11, y no participéis de las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El Halloween, niños, es una adoración a Satanás. Por lo tanto, nosotros no vamos a participar de eso, porque el único digno de ser adorado es el Señor Jesucristo. Porque está escrito, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La diversión a expensas de servir a Satanás no es diversión. Si te ofrecen diversión a cambio de servir al diablo, no es diversión. Y no vamos a participar de ese tipo de diversión, porque el que provee para la carne, provee para su muerte. Mas el que provee para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida y paz. Así que a cambio de un dulce, nuestros niños no van a servir a Satanás. A cambio de un regalo, nuestros niños no van a ser sacrificados a Satanás.
No veo un amén de parte suyo que confirme que está de acuerdo o que está indignado con lo que sucede en Halloween. Y es una realidad que aunque a usted y a mí tal vez de cerca no nos ha tocado, no podemos ser indolentes a que hay gente que actualmente ya fue privada de su libertad porque será sacrificada el 31 de octubre. Y hay mujeres que fueron embarazadas para dar su hijo al diablo el 31 de octubre. Y nosotros no vamos a participar yendo a los centros comerciales a comprar una bolsa de caramelos para repartir desde nuestras casas y ser partícipes de una u otra forma con estos ritos de los cuales los satanistas se aprovechan para potenciar a la obra del diablo en las ciudades. Estamos puestos para deshacer las obras del diablo, porque escrito está, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y si usted y yo somos unos verdaderos hijos de Dios, por donde vayamos, a partir de hoy vamos a ir deshaciendo estas obras del diablo. Halloween no es algo que agrade a Dios por ningún lado. De cristiano no tiene nada, aunque la religión de Roma haya falsificado, haya cambiado los nombres para ganar gente. Así no se gana la gente. Uno no gana gente, uno gana almas para Dios. No queremos ganar la gente a nuestro favor, queremos ganar las almas de ellos para que se vayan con Dios al cielo. Por lo tanto, vamos a sacar a la gente del engaño, enseñándoles la verdad en amor, porque está escrito: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces no vamos a fomentar, no vamos a promover y no vamos a participar de esta celebración. Es el día más sagrado para la brujería y el ocultismo. Halloween promueve la brujería y el ocultismo entre los niños, en los jóvenes, y le abre la puerta de los hogares al ocultismo y al espiritismo. Podemos ver cómo el diablo se pasea en las casas de las personas que decoran con telarañas ficticias, con arañas, con murciélagos, con figuras oscuras sus casas, y le están dando sin saber la bienvenida a la muerte a sus hogares. México es una nación de Centroamérica que celebra la muerte, y es una nación donde a diario se ve una terrible olada de muerte, y la muerte campando en medio de esta nación, haciendo y deshaciendo en esta nación. Pero ¿cómo no? Si voluntariamente ellos celebran a la muerte sin saberlo. Con ignorancia lo hacen. Nosotros vamos a cerrarle la puerta de nuestros hogares al diablo y a Satanás. Y vamos a aplicar la sangre de Cristo en lugar de colocar figuras alusivas al Halloween. Usted puede aplicar la sangre de Cristo en medio de su oración. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedir perdón por nosotros y por nuestros antepasados. Por nosotros, porque participamos en pecados ajenos. Nos hicimos partícipes ignorantemente del sacrificio de niños en honor a Satanás y de esta fiesta que los brujos celebran a él. Vamos a pedir perdón porque le hemos fallado a Dios, porque la ignorancia no nos exime de haber pecado contra Dios. Escrito está: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, no vamos a desechar este conocimiento. Vamos a compartirlo. Después nos vamos a desatar. Y vamos a desatar a nuestros niños. Hay niños que están hoy que no estuvieron el año pasado, y le damos la gloria a Dios por esto, porque el Señor los ha traído para esta gran bendición, y a ellos los vamos a desatar por si en algún lugar fueron disfrazados. Personas que estén acá que no se hayan desatado. El Señor nos dio una bendición muy grande el año pasado y puede desatarnos de esto, pues hoy también contamos con esta bendición de parte de Dios. Para los que no se hayan desatado, esta es la oportunidad, porque tal vez, probablemente usted en algún momento se disfrazó, o lo mínimo que pudo haber hecho es ponerse unas orejas de ratón en la cabeza, o un sombrero de bruja, o tal vez una máscara que le llamó la atención y se la probó, se la colocó. Con esto le abrió las puertas a toda esta obra de Satanás en su vida. Pues nos vamos a desatar, porque escrito está que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo.
Después, nosotros de salir de esta administración, no vamos a cerrar las puertas de nuestros hogares para que la gente no conozca la verdad. Tal vez a su hogar van a llegar en la noche del 31 de octubre a pedirle dulces. Nuestro interés es que todos vengan al conocimiento de la verdad. Así que nosotros, en lugar de abrir las puertas de nuestras casas para dar un dulce a los niños, porque no lo vamos a hacer, no vamos a seguir fomentando esto, sí podemos abrir las puertas de nuestros hogares para compartir la verdad de Dios por medio de tratados como estos que ustedes pueden adquirir en las librerías cristianas o también acá por medio de la iglesia. A nosotros nos dan un precio especial, cuando se compra también por cantidad se dan un precio especial para poder, en lugar de comprar dulces, comprar un centenar de estos. Vienen en varios motivos y son tratados que pueden llegar a los niños y a los jóvenes, y por medio de caricaturas les muestran la verdad del Halloween y también llevan a las personas a rendirle su vida al Señor y a escapar de todo este ocultismo. Además, también usted cuenta ahora con un pequeño folleto que le sirve para compartirlo, si usted lo quiere fotocopiar para darlo y compartirlo a las personas en el día de Halloween. No cierre su puerta diciendo, yo no doy dulces, yo no tengo dulces, eso es del diablo, vaya hijo del diablo. No, esa no debe ser nuestra actitud, porque ellos lo hacen en ignorancia, ellos no saben. Lo bueno es abrir nuestras puertas con una sonrisa y decirle, mira, no te voy a entregar un dulce, pero te voy a dar este regalo. Y quiero que lo leas y conozcas la verdad de Dios para tu vida. Y vamos a saber y vamos a creer y nos vamos a enterar de cómo Dios está haciendo obras grandes en medio de nuestra comunidad. No vamos a esperar tampoco al 31 de octubre para compartir esta bendición. Vamos a comenzar desde ya, porque ya vemos que en los centros comerciales todo está propicio, ya todo está dispuesto para esta fiesta. Pues también nosotros durante este mes vamos a contraatacar. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué otra manera vamos a contraatacar? Vamos a ayunar por nuestros niños, vamos a ayunar por nuestros jóvenes, vamos a ayunar por nuestras ciudades, hermanos, para que la muerte no se mueva en medio de nuestras ciudades a través de esta celebración, para que la luz de Cristo resplandezca. Metámonos en ayuno y oración. En nuestra iglesia tenemos 2 ayunos a la semana, el miércoles y el sábado. Únase a estos ayunos. Déjese guiar por el Señor para ayunar tal vez todo el mes de octubre. Si el Señor le guía a eso por el Espíritu Santo, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué nos impide hacerlo? Por otra parte, no vamos a prestar nuestros hogares tampoco por medio de películas de terror para que estos espíritus se metan en nuestros hogares. Yo soy una persona que Dios liberó del culto al terror por medio de las películas de terror, porque yo hace mucho tiempo consumí muchas películas de terror. Me gustaban las películas de terror, las veía, las alquilaba, las compraba. Me quedaba hasta tarde viéndolas y no me daba susto. Yo digo, y Señor, así sería la demoniera que yo tenía. Claro, porque el demonio con el demonio. Y ahí estaba y me hacía barra, pero el Señor un día me hizo libre. Y para la gloria de Dios, hermanos, actualmente me siento incapaz de ver una película de terror. No, el Señor me liberó de eso, me quitó eso que yo tenía, y yo creo que si alguien acá lo tenía, Dios le va a hacer libre de eso. Porque usted debe saber que los que producen esas películas de terror se asesoran con brujos y satanistas para que los ritos, para que todo lo que suceda en esas películas, la muerte, las masacres, sean lo más reales posibles y lo más cercano a la realidad. Entonces, ver una película de terror en su hogar le abre la puerta del diablo a su casa. Y prestar sus ojos para ver eso, le abre las puertas de su alma al diablo. Entonces hoy vamos a ser libres de eso. Amén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos a colocarnos en pie. Y por último, no vamos a consumir las golosinas que se venden durante este mes en honor al Halloween. Golosinas que ya vienen empaquetadas con los símbolos de la muerte, de la brujería, del ocultismo, con murciélagos, calaveras, todo eso deséchelo. ¿Cuántos dicen amén? Deséchelo, no se coma eso, deseche eso. Si usted quiere comerse un dulcecito, consígase un dulcecito de otro que no sea pactado y ofrecido a la muerte y a Satanás en medio de este tiempo. Y escrito está, la luz en las tinieblas resplandece
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Yo le pido el favor que dé un paso al frente. Y vamos a señalar que salimos de todo eso, que el Señor Dios con su poder nos ha sacado de la potestad de las tinieblas y nos ha traído al reino de la luz admirable del Señor Jesucristo. Vamos a hacer esta oración todos en este lugar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón, porque al oír la verdad, he sido libre para entender que en mi ignorancia participé de pecados de otras personas, pecados de ocultismo, espiritismo, satanismo, sacrificio de personas, brujería. Padre, perdóname por las veces que fui partícipe de alguna forma del Halloween. Perdóname y con la sangre de Jesucristo lávame y límpiame de toda contaminación de carne y de espíritu y de toda mancha en mi alma por causa de este pecado. Ahora te pido que toda inclinación que en mi alma se haya formado por medio del Halloween hacia el ocultismo, el espiritismo, la hechicería, ahora es quebrantada por el poder de esta palabra y de esta oración que hago con fe en el nombre de Jesucristo. Ahora todo demonio de espíritus humanos, espíritus de difuntos, espíritus inmundos de muerte, de destrucción, de vicios, de oscuridad y de desorden que entraron a mi vida y que entraron a mi casa y que manipulaban mi comportamiento, mi carácter, todo espíritu de animal, ahora se va de mi vida, se va de mi casa, mi alma y mi espíritu queda libre de la influencia de Satanás y de los demonios. Me desato de todo aquello que vino a mi vida de parte del satanismo, del ocultismo y la brujería al practicar el Halloween. Padre, perdóname porque le abrí las puertas de mi casa y de mi alma al ocultismo, al satanismo, a la brujería, al decorar mi casa con figuras del Halloween, al ver películas de terror. Te pido perdón y ahora te ruego, hazme libre de ese gusto, de ese amor por lo oculto, por las tinieblas. Renuncio al amor a las tinieblas y recibo el amor de la verdad y de la luz en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ahora declaro que quedo libre en el nombre de Jesucristo y recibo el poder que viene de ti para compartir esta verdad
que me ha hecho libre y hará libre a los que me rodean. Determino no participar del Halloween. Determino no participar de las obras infructuosas de las tinieblas.